Mientras vamos esperando al resto de los compañeros, no sé si hay alguna duda respecto a lo que es esta parte de la Constitución. No sé si ustedes, eh, obviamente, vamos a ingresar y quiero que ustedes sepan, ya, yo sé que no está en nuestro dossier, pero quiero que sepan, en esencia, de qué manera nosotros deberíamos diferenciar a lo que es la Constitución política del Estado, respecto a las diversas formas en las cuales se la hace mención a esta. Tenemos muchos conceptos, compañeros. Si bien nosotros podemos pensar de que al expresarnos de la Constitución como la ley de leyes, eh, la ley fundamental, no la Carta Magna, tenemos que ver mmm, la diferencia que pudiese existir con esa terminología o esos otros conceptos respecto a lo que en esencia estamos viendo nosotros como lo que es Constitución. Muchas veces, compañeros, acá, incluso algunos colegas abogados, los hemos escuchado en la audiencia hablar, ¿no? Respecto a la Constitución, y me voy a remitir a lo que dice nuestra Carta Magna, pero está muy bien reflejado, ¿no? Eso decían, ¿no? Ante el juez, me voy a remitir a lo que dice nuestra Carta Magna, voy a remitir a lo que dice nuestra ley fundamental, señor juez, esta ley suprema. Pero tal vez podemos un poquito irnos y conceptualizar mejor lo que es la, o lo que nosotros debemos entender como Constitución. Ustedes han escuchado muchas veces y nosotros a partir de lo que ha sido el estudio del derecho constitucional inglés, hemos hablado de lo que es la Carta Magna. Sabemos cómo fue que esta ha nacido, la importancia de esta. Disculpen, compañeros, estamos aquí, tenía justo una evaluación, una clase antes de ustedes con otro grupo y bueno, estamos todavía con algunas consultas, ¿no? Que hay que atenderlas también y bueno, cada grupo en esencia tiene una forma distinta de ver también todas las situaciones, obviamente es de otra materia, compañeros, pero sin embargo, ¿no? Hay que siempre estar, y como les he dicho, y les vuelvo a repetir, compañeros, ya siempre trato de entender lo que me están diciendo. No en esencia tener que responder o referirnos, o más bien remitirnos de manera memorística, ¿no? Respecto a un concepto. Ahora vamos a ver lo que es esa diferencia de la Constitución con esos conceptos jurídicos. En el derecho constitucional inglés nosotros hemos hablado de la Carta Magna, ¿no? Este era y es entendido como un instrumento normativo del derecho inglés,
Hablamos de una historia y una evolución. Respecto a la concesión, ¿cómo más podemos definir la concesión? La derivación, la otorgación, tal vez, de privilegios que el rey, tal vez a regañadientes, ¿no?, llegó a conceder a sus súbditos. Porque eran privilegios que con anterioridad no se contaban. Esa es la Carta Magna. El inicio del derecho constitucional inglés. Hablando de derecho consuetudinario, podemos hablar de muchas otras cosas, compañeros, pero lo vamos a ver a la Carta Magna como ese cuerpo normativo que les ha dado privilegios a quienes antes no lo tenían. Y a diferencia de lo que es la Carta Magna, la Constitución desde siempre va a venir vinculada a la teoría de una soberanía que tiene el pueblo. Una soberanía que le va a permitir al pueblo, o sea, a nosotros, a los ciudadanos, de podernos organizar, y además que nos va a venir a reconocer derechos y nos va a dar garantías. Garantías que son inviolables, sea el gobierno que sea el partido político que sea. Algunos otros autores, compañeros, nos hablan, y hay algunos docentes que desde siempre también los he escuchado hablar, y nos refieren y se remiten a hablar de la Constitución respecto a que esta es una ley de leyes, ¿no? Nunca lo he escuchado, pero hay autores que nos refieren, nunca lo he escuchado a alguien decir, pero sin embargo hay autores que nos dicen, la Constitución es la super ley, ¿no? La ley fundamental, sí, muchas veces. Nos dicen muchos autores, compañeros, la forma de expresarse la entendemos como que en esencia es una norma constitucional, una ley que desde siempre va a venir a encontrar ese fundamento en lo que es esta Constitución, en lo que es la Constitución. Esta Constitución la entendemos como una norma jurídica a partir de lo que nosotros estamos viendo en este artículo, ¿no? A partir de lo que nos puede decir y nos dice, vamos a nuestra Constitución. El parágrafo segundo del artículo 410. Norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Y es ahí donde nosotros vemos esta supremacía. Ya más o menos estamos hablando de los principios, además de la supremacía que tiene la Constitución sobre el resto de la norma. Y ese principio de jerarquía normativa que nos habla este mismo parágrafo, nos habla aquí, vamos a subrayar, en esta parte del segundo parágrafo, nos habla de la aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía. El principio de jerarquía normativa que tiene la Constitución Política del Estado nace a través de lo que actualmente nosotros tenemos como dentro de nuestra Constitución del 2009, por los incisos del 1 al 4 del parágrafo segundo. Constitución Política del Estado, por encima de todo el resto de las normas, tratados internacionales, leyes nacionales y otras,
Y por último, los decretos, reglamentos y cualquier otro tipo de resolución, como nos dice el inciso cuarto, que emanen o que llegue a emanar de los órganos ejecutivos correspondientes. Principio de jerarquía normativa. Ahí el por qué nosotros estamos diferenciando tal vez un poco y estamos dando mayor relevancia a la forma en la cual sería la correcta en la que deberíamos nosotros expresarnos de lo que es una constitución. Como les he dicho, ¿no? Hay varios otros colegas, no solo colegas, ¿no es cierto? Hay muchas personas que desde siempre se remiten a, a enunciarla como esa ley de leyes, que si bien nos puede dar el ámbito o el ímpetu de que pueda tener cierta relación, lo correcto es esta forma de expresarse de ella. Algunos otros, como les decía, ¿no es cierto? La Carta Magna es. Para mí es la Carta Magna. ¿Pero qué es en esencia esa Carta Magna? Para otros, no, para mí es la ley de leyes. ¿Pero qué es a lo que tú te tienes que abocar respecto a la forma en la que tendríamos que referirnos? Como una norma suprema. Debemos entenderla entonces, compañeros, a la Constitución como una norma que dentro del constitucionalismo viene a constituirse en ese movimiento político que algunos autores, que pasó, está ingresando al compañero, a la mitad de la segunda parte de nuestra clase, y nos dice algún autor, alguien quería hablar, compañeros, nadie, ¿no? Nos dice algún autor que se constituye en un movimiento político liberal, rechaza la regulación de la estructura fundamental del Estado mediante costumbres, y que dio en la Constitución el medio más eficaz para institucionalizar el poder del Estado. En esencia es eso, la Constitución política del Estado. ¿Alguna duda, compañeros, respecto a lo que nosotros hemos visto? Hemos hablado algo de lo que deberíamos entender como una supremacía que tiene la Constitución por encima de todo el resto de las normas, además de ese principio de jerarquía normativa que viene a estar establecido desde siempre a partir del 410 en este parágrafo segundo que nosotros estamos estudiando y viendo y que va a ser bueno además, tal vez, y les digo tal vez porque obviamente no quiero decir que va a ser pregunta de examen, pero sería muy bueno que ustedes puedan responder ya de manera un poco más efectiva sobre lo que debemos entender como es la Constitución Política del Estado. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Hay alguna observación o a fin de cuentas algo que quieran ustedes complementar? Además, sobre lo que nosotros estamos avanzando, sobre la Constitución Política del Estado, algo que hayan escuchado, tal vez una forma también de expresarse de ella. Yo pienso que está claro la forma en la que nosotros nos vamos a expresar respecto a lo que es la Constitución. ¿Estamos bien entonces, compañeros? Vamos a hablar un poco de lo que es la clasificación de las normas constitucionales. Y eso para que entendamos un poco de lo que, no, con ustedes no vamos a hacer un trabajo práctico respecto a sentencias constitucionales, pero para que entendamos mejor a lo que también van a ver en derecho constitucional 2,
Anótense. Ya como un subtítulo, clasificación de la norma constitucional desde el punto de vista de, ¿no? Clasificación de la norma constitucional, subtítulo, desde el punto, en primera instancia, desde el punto de vista de su disponibilidad y desde el punto de vista de su aplicabilidad. Esa clasificación, entonces, que en primera instancia la vemos a partir de lo que es la disponibilidad, la tenemos que enunciar sobre las que son las imperativas, las prohibitivas y esencialmente las facultativas o discrecionales que ustedes van a tener que ir, y vamos a ver lo demás dentro de los procedimientos. Como os he dicho, ustedes que tienen una materia especial donde vamos a llevar recursos constitucionales y vamos a tener que diferenciarlas. Imperativas, ¿por qué? Estamos hablando de la primera clasificación respecto a la disponibilidad. ¿Por qué, compañeros? Imperativo, ya nos viene ya el concepto a la mente. Imperativa porque viene a ordenar su realización y ejecución. Ordena la realización e inmediatamente la ejecución de algo. Y los mismos autores nos dan el ejemplo. Nos prohíbe, por ejemplo, nos prohíbe la tortura, nos prohíbe la esclavitud. Esas que no van a llegarse a justificar bajo ningún tipo de circunstancia, en ningún momento, ni cuando haya guerra, ni ningún tipo de situación. Esa clasificación respecto a lo que es imperativo, que como les digo, nos ordenan la realización y ejecución de algo específico. Nosotros ya conocemos y hemos visto en qué habrá quedado el caso. Había un caso en la ciudad de La Paz respecto a la señora Tomasita, no me acuerdo su apellido, pero era una señora que bueno, ustedes han debido escuchar las noticias, creo que es del año pasado, del anteaño, desde el anteaño ya, en el cual se analizaba la situación de una señora de Pollera, que a lo que se vio en los medios de comunicación y que en algún momento además el Ministerio de Justicia había intervenido, se entendía de que la señora vivía prácticamente esclavizada en el sentido de que no tenía ningún tipo de derecho, incluso de poder salir del inmueble donde ella trabajaba como una trabajadora del hogar, pues en sí. Que ella no conocía una situación de libertad respecto a los ingresos que que deberían ser remunerados por los servicios que ella prestaba, las salidas, y más aún no poder ver a su familia, ¿no? Era un caso actual que la verdad daba vergüenza, ¿no? A nivel internacional, que dentro de nuestro país pueda existir ese tipo de situación, donde quienes la emplearon referían de que prácticamente era de su propiedad porque la habían comprado cuando era pequeña. Y sí, ¿no? Hay algunas situaciones del campo que ustedes ya saben, compañeros, acá estando siempre en pro de la sociedad, en apoyo de las personas que vienen y consultan en las oficinas, nos hacemos de muchos, siempre somos nombrados padrinos, tenemos un montón de compadres, de comadres, y son ellas, gente realmente que es humilde, humilde en el sentido de la forma en la que ha estado dentro de la situación social, en el entorno familiar, pero que no ha dejado de lado los estudios y que son gente buena y próspera, compañeros.
No gente humilde que dice que, bueno, como estamos viendo ciertas situaciones actualmente. Esas personas que del campo que sí, ¿no? Me refiere y siempre me han referido de que generalmente hace mucho tiempo también, bueno, sus papás habían sido dejados, ¿no? A terceras personas para que puedan trabajar ya desde pequeños, como empleados. Pero la situación que atravesaba la familia era tan mala que obviamente hacía que los padres del campo puedan dejar a sus hijos, tal vez para que tengan una mejor situación. ¿No? Y puede que haya ocurrido eso con esta señora, ¿no? Pero que sin embargo no justificaba el tipo de trato ni tampoco las irregularidades por las cuales ella pudiese haber atravesado, ¿no? Una situación que ya creo que se quería configurar como trata y tráfico de personas y otro tipo de situaciones que estaban viendo de procesar a esas personas. Entonces, una pena. Y es ahí nosotros, no solo como futuros abogados, sino también como personas de a pie que debemos nosotros conocer muy bien lo que dice nuestra Constitución, en esencia, para no tener que incurrir o que nos hagan incurrir en un error tan garrafal como es esta situación, ¿no? Hay de que dentro de esta clasificación, a partir de la disponibilidad de la norma constitucional, nos habla de esta situación de que es imperativa y algunas otras, compañeros, obviamente que viene por encima de todo el resto, imperativa, no podemos asumirlo tal vez así. Otra, dentro de esta misma clasificación, compañeros, vamos a hablar de las prohibitivas. Nos hablan que impelen a un comportamiento pasivo, que ningún ciudadano puede ser, por ejemplo, obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. Para el servidor público en general, nos dice la persona privada que ejerce una función pública con autoridad, la lógica es totalmente contraria. De tal forma nos dice que la competencia o atribución no otorgada expresamente por la Constitución y la ley se entiende como que le está vedada o prohibida. Pero eso en cuanto a la función pública nos dice. ¿No es cierto? Nadie, en esencia, respecto a esta característica prohibitiva, puede ser obligado a hacer lo que esta constitución política del Estado, que nosotros la tenemos muy bien determinada en nuestra sociedad, no manda. Ni mucho menos a privarse de lo que éstas prohíban, a esas libertades, a esos derechos que se tienen. Ya más allá nos habla del servidor público. Ese servidor público más bien que sí tiene que tener ciertas prohibiciones para no avasallar más allá las atribuciones o funciones que tenga él. Y ahí nace ese artículo que, no recuerdo si es el 36 o está por ahí, compañeros, que en esencia nos habla de que son nulos los actos de quienes no tengan las atribuciones de poderlas ejercer. Y en ese sentido, para ese servidor público, justo el día de hoy, compañeros, y siempre estamos con estos ejemplos para que puedan entender mejor de lo que estamos hablando. Veíamos en las noticias, no me acuerdo si en las redes sociales o por lo menos se ha podido ver algo de la televisión, respecto a en la ciudad de Santa Cruz, de unos policías que seguramente ustedes tal vez ya lo han leído, que con uniformes policiales ingresaron a una casa de juegos y creo que se llevaron 26,000 o 46,000 dólares, no recuerdo muy bien, una suma muy alta, con excusa de estar dentro de un operativo. Han logrado vulnerar demasiados derechos de esas personas a quienes les han sustraído, pues ya sabemos que estaban dentro de un operativo irregular. Y hay situaciones que actualmente
Y en algún momento con los clientes también nosotros vemos, un policía del EPISUR viene aquí al norte y lo detiene a uno de los clientes. Y se les refiere, ¿no? ¿Bajo qué operativo? ¿Bajo qué orden usted está patrullando este lado? ¿Dónde pertenece usted? ¿Pertenece al otro lado? Entonces, ¿qué hace por aquí? Ese rato, ¿no? Hasta luego, chao. Estamos ante una situación prohibitiva que en esencia nos da lo que es la Constitución. Y más allá nos habla que si bien, ¿no es cierto? Nadie está obligado. Hablamos del ciudadano común y corriente que somos todos nosotros, que no puede estar obligado a hacer lo que la Constitución, la ley no le llegue a mandar. Ni mucho menos nos podemos privar de lo que éstas no puedan, lo que esta Constitución no prohíba. Pero en la situación del funcionario público, compañeros, es contraria. Sí tiene limitaciones. Y si no las tuviese, esas limitaciones del funcionario público, ¿qué sucedería, compañeros? Atropellos a normas constitucionales en esencia. Vamos a quedar acá, compañeros. No los veo, pero ya los siento cansados después del examen parcial que hemos tenido, que está fuerte también la situación, ¿no? Pero que espero que les ha ido bien nomás, compañeros. Yo ya les digo, no nos confiaremos. Ya el segundo parcial la situación puede ser adversa ya también, y ahí recién van a empezar a reclamar. ¿Por qué? Si ni estudió en el primero, en el segundo más o menos estudió, ¿y por qué me ha ido peor que en el anterior? Me van a venir a decir, ¿no? Como ya me pasó también, ¿no? Entonces, se les ha dado esa alegría también el Día del Estudiante, la han debido pasar muy bien, se les han otorgado, se les ha tratado siempre de apoyar con la finalidad de que puedan impulsarse, un poquito sentirse más aliviados para irse de lleno al segundo parcial, ya un tercer parcial, que seguramente ya va a marcar la situación de que si están aprobados o no en la materia, o nos vamos a una segunda instancia. Y esa segunda instancia, compañeros, que me han hecho tomar a mí, ha sido oral, por si acaso, ¿no? Entonces, cuidado, todos ustedes. A mí me encantaría que tomemos un examen oral, por lo menos. Es importante verlos, participar, expresarse y todo eso. Pero desgraciadamente algunos se incomodan porque están presentes el resto de los compañeros en aula, ¿no? O tal vez avergüenzan, situación que no tiene que existir con nosotros los abogados. Siempre tenemos que tratar de expresarnos, que si bien vamos a ser criticados por el tipo de criterio que nosotros manejemos, nosotros tenemos que ser e ir siempre con las convicciones que tenemos, ¿no? A no ser que estemos realmente errados en lo que estamos nosotros tratando de impartir o referir, y tener que realmente reconocer de que había algún tipo de error respecto a una situación concreta, ¿no? Entonces, compañeros, Doctor, disculpe la molestia. Quería consultarle con relación al dossier, doctor, si hubiera alguna posibilidad de que pudiéramos sacar en la fotocopiadora de la universidad, doctor, para y sí, ya tenerlo. hemos hablado de eso al principio de la clase, compañeros. Se los voy a llevar el día lunes, pero ya, el día de mañana estamos con algunas situaciones muy complejas, entonces se los va a llevar, pero compañeros, les vuelvo a repetir, no puedo creer que haya otros compañeros de otros grupos que impriman el dossier y bueno, no hayan tenido ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Entonces, véanlo ustedes, sin embargo, lo vamos a llevar el día lunes para que dejen de estar con situaciones tan pequeñas como esas, compañeros, ¿no? Que realmente hay que ponerle voluntad, ¿no? Cuando uno quiere, lo hace, y cuando realmente quiere, como siempre les digo a todos compañeros, e igualmente a los clientes, siempre les digo, cuando uno quiere molestar, molesta, ¿no es cierto? Pero más parte de que nosotros mismos podamos darle solución, y esa solución no necesariamente está en que, no había el dossier en la fotocopiadora, pues me he tirado, ¿no? Ojalá no tengan ese tipo de idiosincrasias, compañeros, ese tipo de ideas acá en nuestro grupo, porque ya, compañeros, estaríamos saliéndonos de todo contexto. Sin embargo, tenemos todo el material habilitado para poder, y en el momento que ustedes vean conveniente, el tema 2 y 3, se los he enviado yo específicamente donde sacó el examen.
Y podían haberlo impreso, no sé, en cualquier lugar, ya no era parte del dossier. Incluso hasta eso me podían haber reclamado, yo creo. No, en el dossier no decía eso y nos ha dado hoy esto. Ay, no, por tratarlos de ayudar. A veces por hacer ese tipo de gestiones, compañeros, y siempre se ve en los grupos, ¿no? El que más se le ayuda es el que más, ¿no? Está que quiero, que necesito, que no me... Pucha. Eso nos enseñan los docentes a no tener que ayudar a nadie, ¿no? Eso es, la verdad es así, compañeros. Si ustedes en algún momento van a tener que ver, y es así. Entonces, compañeros, se les va a llevar el día lunes, que no sea excusa, pero ya no quiero que con esa excusa que así se me ha, uy, que se me ha como que justo no he podido leer y miren, me aplazado. Ha sido culpa del docente. Es nuestra obligación, desde el principio les he dicho, compañeros, todos como estudiantes tenemos obligaciones, y dentro de esas están las de poder nosotros también estudiar del dossier desde un principio, no al último momento, ¿no es cierto? Pese a que les voy dando en el avance las páginas, les digo, de aquí van a sacar, de aquí van a sacar, les he tratado de dar un resumen, y ese resumen, compañeros, ustedes lo tienen ahí, y bueno, no me digan que no se veía, ¿no? Y en el primer tema, Dios mío, compañeros, ya no han podido sacar, ya. Bueno, ya pasa la situación, espero que no haya ese tipo de complicaciones en el segundo parcial, ya porque ya no voy a entender ya esa situación, yo también he tratado de colaborar, de ver la mejor forma. Vean ustedes, compañeros, nos vemos en la siguiente clase, yo creo que están todos cansados, como les digo, no los veo, pero sin embargo, estamos ya por empezar un fin de semana que espero que nos vaya bien, y el día lunes seguramente va a estar ahí. No hay mucho apuro, ¿no? Espero que no digan, ah, no, el lunes recién ha llevado, me aplazó segundo parcial. No, compañeros, excusas hay muchas, pero sin embargo aquí nosotros tenemos la obligación de ver los medios también, compañeros. Les he dicho desde el principio, no quiero yo causar ni que me digan, el docente nos ha obligado que saquemos ya también copias. Y esa es otra de las situaciones que me ha pasado también. Yo no les he obligado, les he dicho nada más está en la fotocopiadora, ah, entonces recójaselo, me lo he recogido. Y así de complicado es todo, compañeros, en la sociedad, ¿no? Nadie está satisfecho con nada. Ahí está el problema actualmente, el problema político que tenemos. Nadie está satisfecho con nada, compañeros, ¿no? Y es una situación que nosotros tenemos que aprender a sobrellevar y esperemos que nos habituemos también a ver, ¿no? Como les digo, cualquier otro tipo de solución. Nos vemos, compañeros, en la siguiente clase. Espero que todos estén bien y sus familias también. Cuídense. No sé hasta cuándo seguiremos con esta situación de esta pandemia, pero bueno, estamos sobrellevando. Nos vemos, compañeros. Que estén todos bien. Buenas Hasta la noches, siguiente. doctor. Buenas noches. Hasta luego.